Hola chicos y chicas del Otto Kraus, especialidad mecánica, proyecto mecánico. Bueno, debido a las circunstancias de conocimiento público, volvemos a la virtualidad y vamos a retomar, ¿no? De esta manera, para terminar, el tema engranajes de diente recto. Habíamos visto ya la cinemática de la rueda y en algunas burbujas, o sea, algunos de ustedes ya habían visto el cálculo resistivo del diente. Pero como otros chicos no lo vieron, en consecuencia vamos a repetir todo el cálculo resistivo del diente, siempre remitido a un engranaje, a una rueda dentada de diente recto. Bien, ¿qué se entiende por cálculo resistivo? Bueno, el cálculo resistivo es aquello que nos permite seleccionar el módulo del engranaje, ¿no? También puede ser el paso, pero generalmente es el módulo, para que la rueda dentada pueda transmitir la potencia mecánica, ¿no? De manera eficiente, sin que el diente se rompa y con el menor desgaste. Es decir que vamos a tener en cuenta para este cálculo, ¿no? Para dimensionar el módulo, la potencia mecánica a transmitir y el momento torsor que origina, ¿no? Conjuntamente con la fuerza tangencial, y el material con el cual va a estar constituida o construida la rueda. Bueno, vamos a empezar en principio por las fórmulas clásicas, ¿no? Que yo se las dibujé acá. Las fórmulas clásicas consideran al diente como si fuese una viga emboladiza, ¿no? Empotrada en la llanta y solicitada en el extremo, que puede ser la cabeza o la zona de circunferencia primitiva. Eso lo vamos a ver después, ¿no? Esta viga, lógicamente, este diente, ¿no? Que se comporta como una viga, va a ser sometido a la flexión, ¿no? Por la acción de la fuerza tangencial o presión tangencial originada por la potencia mecánica, como ya lo vimos, ¿no? Y va a originar, lógicamente, flexión. El largo del diente será el brazo de palanca, ¿no? Acuérdense que esta viga está, diente está empotrado a la llanta de la rueda y el empotramiento correspondía a dos reacciones de vínculo y su momento correspondiente. Bien, vamos a empezar en principio con las llamadas fórmulas clásicas, ¿sí? Que plantean dos hipótesis. La primera hipótesis es para una rueda tosca, es decir, una rueda mecanizada no con mucha precisión, o incluso, si bien hoy en día prácticamente ya no se usan, las ruedas de diente fundido, ¿no? Es decir, en este tipo de ruedas, ¿no? La irregularidad geométrica del diente es muy grande y en consecuencia la aplicación de la fuerza o presión tangencial originada por la potencia mecánica en el diente puede ubicarse en cualquier parte del mismo, ¿no? Y la situación o la condición más desfavorable sería en la cabeza, porque el brazo de palanca sería máximo y en consecuencia el momento flector producido también es máximo. Entonces, esta primera hipótesis considera que la fuerza o presión tangencial originada por la potencia se aplica directamente en la cabeza del diente, en la zona de cabeza. El módulo del diente va a ser igual a 14,7, que es una constante de la fórmula. No vamos a ver la deducción, lógicamente, que si bien es sencilla no vamos a perder tiempo. Raíz cúbica, 14,7 por raíz cúbica del momento torsor, ¿no? Originado por la potencia, dividido beta, que es un coeficiente de proporcionalidad, K sub F, que es la tensión de trabajo del material con el que fabrico la rueda, y Z, que es el número de dientes. Para que esto me dé milímetros, para que el módulo me dé milímetros, tenemos que respetar las unidades, como vamos a ver a continuación. En la segunda hipótesis, ya se refiere, esta segunda hipótesis se refiere a ruedas mecanizadas con alta precisión, ¿no? Ruedas perfectamente fresadas, donde la aplicación de la fuerza tangencial o presión tangencial va a ser siempre la zona de circunferencia primitiva. En consecuencia, se acorta, ¿no? El brazo de palanca y el momento flector correspondiente. Por lo tanto, en la segunda hipótesis se cambia esta constante de la fórmula y pasa a ser 12,2 en vez de 14,7. Nada más. O sea, resumiendo, la primera hipótesis es para ruedas grotescas, ¿no? Ruedas de muy baja precisión, y la segunda es para ruedas de precisión. El momento torsor, como dije, originado por la potencia mecánica a transmitir, responde también a la expresión P por R.
P, en este dibujito que vemos acá, corresponde a la presión o fuerza tangencial, ¿no? En kilogramos fuerza, ¿no? R, que es el brazo de palanca, es el radio primitivo de la circunferencia primitiva, ¿no? Y cuidado, el radio está en centímetros, ¿no? Porque el momento torsor para esta fórmula tiene que ingresar en kilogramos fuerza centímetro. Y a su vez, el momento torsor, P por R va a ser igual a 71.620 por la potencia en CB dividido el régimen, ¿no?, a que trabaja la rueda, su velocidad angular, en revoluciones por minuto. Es importante respetar las unidades, ¿no? Acá. Bien, beta es un coeficiente de proporcionalidad empírico, adimensional lógicamente porque es un coeficiente, o sea, no tiene unidades. Vale 5 para ruedas de alto torque y de 2 a 3 para ruedas de bajo torque, ¿no? Finalmente, K sub F es la tensión de trabajo del material con el que yo fabrico la rueda en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y esto sale de una tabla que después yo les voy a dar en función del tipo de material que elegimos, ¿no? Bien, esto en líneas generales es el cálculo mediante las fórmulas clásicas. Acá insisto que la fuerza tangencial o presión tangencial siempre la vamos a tomar en la zona de primitiva, ¿no? Y es originada por la potencia mecánica que estoy transmitiendo. Bueno, vamos a ver ahora las fórmulas empíricas modernas. Bien, estas fórmulas contemplan coeficientes de servicio, de trabajo, tomados de ensayos, y son mucho más precisas que las anteriores, pero tienen la particularidad de que la rueda tiene que ser construida y debe operar exactamente bajo las condiciones que especifican estas fórmulas. Es decir, se refiere, por lo general, a ruedas fabricadas con aceros o materiales de elevada calidad, tratados térmicamente, perfectamente mecanizados y con una rugosidad superficial muy baja, ¿no? Es decir, preferentemente rectificados, tratados térmicamente, y que la rueda funciona permanentemente con abundante lubricación, ¿no? Por lo general en baño de aceite. Bien. En este caso, tenemos, en este caso de fórmulas, en este tipo de fórmulas, tenemos dos versiones, por así decir, ¿no? El primer caso es para ruedas de alto torque, o sea, ruedas de fuerza, y de baja velocidad. ¿Qué se entiende por baja velocidad? Bueno, una velocidad que tiene que ser inferior a los 30 metros por minuto. Estamos hablando de velocidad tangencial o periférica, siempre en la circunferencia primitiva, ¿no? Que siempre nos remitimos, ¿no? A esa circunferencia. Acuérdense que la velocidad tangencial o velocidad periférica era el perímetro de circunferencia barrido en unidad de tiempo, ¿no? Y se representaba por un vector velocidad tangente a esa trayectoria, que sería la circunferencia primitiva. Bueno, en este caso, la fórmula responde a la siguiente expresión para poder calcular el módulo. El módulo va a ser igual a X, constante de la fórmula, raíz cuadrada de P, que es la carga tangencial, sobre K, que es la tensión de trabajo del material. Esto me da en milímetros, siempre y cuando P esté en kilogramos fuerza, K en kilogramos fuerza sobre milímetro cuadrado. Cuidado, que las anteriores eran centímetro cuadrado, las clásicas. En este caso, en las empíricas modernas es milímetro cuadrado. Esto sale de una tabla que después les voy a dar. X es un coeficiente de la fórmula, un coeficiente empírico, que vale 0,555 siempre y cuando el ángulo de presión alfa sea de 15 grados, es decir, del sistema de módulo métrico que vimos nosotros, donde el perfil del diente se parte a partir de una curva devolvente, ¿no? Bien. Bueno, el largo del diente, B, responde a esta expresión. La carga o fuerza tangencial dividido el módulo por la tensión de trabajo del material y por Y, que es un factor de forma que sale de una tabla que depende de dos parámetros, del número de dientes de la rueda y del ángulo de presión, ¿sí? Es un factor también empírico. Este primer caso
repito, para ruedas de alto torque y baja velocidad. Ahora vamos al otro caso, ruedas de alta velocidad, ¿no? En este caso ya las cargas son consideradas de tipo dinámica y acá está el problema justamente que yo les había mencionado en la clase presencial, ¿no? En una transmisión por ruedas dentadas, o sea, un engranaje, ¿no? El problema justamente es transmitir elevadas velocidades, ¿no? Porque aparecen justamente cargas dinámicas, problemas de desgaste, de engrane, etc. En consecuencia, acá aparecen justamente factores o coeficientes dinámicos para contemplar esta particularidad, ¿no? El módulo va a ser igual a la raíz cuadrada de la potencia que multiplica constantes de la fórmula 1375 más 3,85 por B, que es la velocidad tangencial o periférica en primitiva en metros por minuto, dividido la tensión de trabajo del material por la velocidad tangencial o periférica. Esto da en milímetros, la potencia lógicamente en CB, B en metros por minuto y K en kilogramos fuerza sobre milímetro cuadrado. Insisto, es fundamental respetar las unidades para que el módulo nos dé milímetros correctamente. Esta fórmula, esta primera expresión del segundo caso, es para un ángulo de presión alfa de 15 grados. Si el ángulo de presión es de 20 grados, cambian los coeficientes. ¿Ven? En este caso va a ser 1215 y acá 3,37. ¿Sí? Bueno, finalmente para calcular el largo del diente usamos esta expresión. Potencia que multiplica 4500 más 12,5 por velocidad tangencial o periférica dividido módulo, velocidad tangencial o periférica, tensión de trabajo del material, coeficiente de forma. Y esto me va a dar en milímetros si yo respeto las unidades. Bien, ahora les voy a dar, vamos a filmar las tablas para que ustedes las tengan a mano y poder sacar los coeficientes. Bueno, acá pueden ver la primera tabla que es para las fórmulas clásicas. Como ven, tenemos el tipo de material y el valor de K sub F, ¿no? En kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Ustedes después detienen el video y lo pueden ver con mayor precisión. Abajo, si ustedes observan, dice los valores de K sub F y de C, que no nos interesa en este caso, se multiplican por un coeficiente phi cuando la velocidad en metros por segundo es importante. Y abajo tendríamos lo que sería una tabla de corrección en función de la velocidad, ¿sí? Ustedes entonces multiplican la velocidad, ¿no?, por este coeficiente de corrección si ya es importante, ¿no? Bien. Bueno, con respecto a las fórmulas empíricas modernas, en esta tabla que les presento, vemos el material y el coeficiente K, pero en este caso expresado en kilogramos fuerza sobre milímetro cuadrado, a diferencia del anterior, que era kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿no? En este caso es kilogramos fuerza sobre milímetro cuadrado, fórmulas empíricas modernas. Y finalmente tenemos la tabla del factor de forma Y, que va a depender, como dije, del ángulo de presión y el número de dientes. Ustedes lo pueden fácilmente determinar. Igual yo ahora cuando les coloque los problemas en el Classroom, les voy a dar los valores, ¿no? Estas tablas ya hay un compañero de ustedes que la fotografió, así que en principio ustedes ya la tienen, ¿no? Después por los grupos de WhatsApp se la pueden pasar. Bien. Bueno, después, para
terminar, les voy a colocar en el Classroom unos problemitas muy sencillos, simplemente tienen que reemplazar valores en las fórmulas que acabamos de explicar y me lo van a entregar como trabajo práctico. Recuerden que tienen que también entregarme, que muchos no lo hicieron, el primer trabajo práctico, que era sobre lubricación y fallas de las ruedas dentadas, ¿no? Que se complementaría ahora con estos problemitas que les voy a dar en el claro. Bueno, será entonces hasta nuestro próximo encuentro, Dios mediante, la semana que viene, donde vamos a encarar el cálculo de soldaduras. Como siempre, chicos, gracias por estar.